Dice Teresa que bajito, entonces. Dice así. En aquel tiempo Herodes, el 22, ay mi madre, dice, Jesús enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo llorando. Ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se le acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, mis amados, en lo que es una lectura comprensiva. Métase toda la cabeza, usted sabe lo que es una lectura comprensiva. Primeramente, Jesús está en un escenario donde necesitaba enseñarle algo a los apóstoles. Lo primero que Jesús está rompiendo aquí es un paradigma, y es el paradigma de lo lógico. El paradigma de lo lógico. ¿Qué es el paradigma? Los paradigmas son concepciones y estructuras en la mente que nos hacen actuar en función de. ¿Cómo así? Sencillo. Si usted está comiendo en Latinoamérica y usted eructa y tiene un gas sentado en la mesa mientras usted come, usted es un maleducado. Porque el paradigma es que el que eructa comiendo en la mesa tiene mala educación. Si usted eructa comiendo en la mesa en China o en Japón, a usted se le aplaude. Porque el paradigma es que es de buena educación eructar mientras se come, porque si se eructa es porque la comida está buena y a usted le está gustando el banquete. O sea, son cuestiones culturales. Los paradigmas son estructuras e ideas en la mente que nos educan y nos hacen actuar en función de ellas. Por ejemplo, en Isla Samoa. En Isla Samoa los hombres usan faldas. Escuche esto en el día de hoy. En Isla Samoa los hombres usan falda para vestir. Dígame si usted me está entendiendo y está siguiéndome. Pero en la República Dominicana, si un hombre se pone una falda para vestir, ya no es gracioso, ya es un homosexual. Dios te bendiga mucho, Julia. Shalom, shalom. Entonces, ¿qué significa todo esto, mis amados? Los paradigmas son buenos o son malos. Son estructuras mentales, son ideas y cosas que nos hacen seguir y caminar bajo ciertos lineamientos. Ahora, cuando Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida, muchas veces hay paradigmas en nuestra mente que Dios va a tener que romper. Específicamente, ¿por qué Dios escoge el mar embravecido, la tormenta y la tempestad para revelársele a sus discípulos? Pastor, pero se le reveló Yeshua a sus discípulos a través de la tempestad. Pues claro que sí. Escuche lo que dice, escuche esto. El verso 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Esta palabra, el yo soy, cuando usted la analiza en su esencia, esta no es otra cosa que el Yud Hei Bai Hei, que es el nombre original de Dios. O sea, Yeshua, siendo el primogénito del Padre,
dijo que el que lo había visto a él había visto al Padre, que ambos eran uno. La única vez en toda la historia bíblica que Yeshua se toma la atribución de presentarse con los atributos del Padre, como el Yud Hei Bai Hei, como el yo soy, es aquí. Escuche esto. Entonces dice en el verso 32 y cuando en el 33, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué refleja todo esto? Que en medio de la tempestad Jesús se le manifiesta a ellos como el yo soy. Y en el verso 33 ellos vienen y adoran y dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cómo así? 3 años. 3 años andando con Jesús, caminando con él, viéndolo hacer milagros y manifestaciones, y no le creían. Después de que él los salva de la tempestad y los libra del problema, entonces ellos dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Oh, pero ¿y dónde están los paralíticos que Jesús levantó? ¿Dónde está el hombre de la mano seca que él sanó? ¿Dónde están los ciegos que él le dio la vida? ¿Dónde están los muertos que Jesucristo había resucitado? O sea, hello, ¿cómo es que después de ver tantos milagros, es después de la tempestad donde ellos reconocen que Yeshua era el Mashiach y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Pero ¿y qué está pasando aquí? Sencillo. Los paradigmas era que el Mesías tenía que venir a Israel con un alto poder militar. Los judíos estaban esperando no a un Mesías predicador como Jesucristo había llegado. Ellos esperaban a un Mesías militar, a un libertador, a un guerrero, a alguien que los librara del poder de Roma, de la invasión extranjera, que hiciera a Israel un estado independiente. Pero este Mesías que vino, muy lejos de ser un militar o ser un guerrero o ser un celote o un revolucionario, este Mesías se sentaba con los centuriones romanos, como es el caso del centurión, escuche esto, de Jairo. Le resucitó la hija a Jairo, al centurión romano. Se sentaba y hizo a Mateo. Mateo era cobrador de impuestos y trabajaba para los romanos. Convirtió a Mateo en su discípulo, y a Zaqueo visitó la casa de Zaqueo, que también trabajaba para los romanos, y bendijo a Zaqueo. Entonces, ¿qué significa esto? Era una persona totalmente opuesta al paradigma que ellos tenían. Entonces es después de la tempestad y la tormenta que ellos terminan respirando y aceptando que aunque no era como ellos lo esperaban, este era el verdadero Mashiach. Entonces en el verso 33 ellos dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, renunciamos a todo concepto, a toda ideología, a todo paradigma, a todo pensamiento, a toda forma de pensar que el Mesías tenía que ser así, que tenía que ser así. Tú eres el verdadero, porque si tú no fueras el verdadero, no pudieras hacer las cosas que tú estás haciendo. Dios te bendiga mucho, Yulei, desde Cuba. Gracias por conectarte con nosotros. Bendecimos la nación de Cuba. La bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué significa esto, mis amados? Que muchas veces nosotros tenemos demasiados paradigmas, demasiadas ideas, demasiadas formas en las que pensamos que Dios tiene que obrar, que Dios tiene que hacerlo, que Dios tiene que aquí. No. Déjalo que obre. Déjalo que obre. Déjalo que obre. Él no tiene que manifestarse como tú lo esperas. Él no tiene que hacerlo a tu manera. Él no tiene que moverse como tú quieres. Él no tiene que darte exactamente lo que tú quieres. Él no tiene que ajustarse a los paradigmas y a tu mentalidad. Déjalo que obre. A veces que estará esperando a Dios por la izquierda y Él va a llegar por la derecha. A veces lo estarás esperando de frente y Él va a llegar por arriba. A veces vas a estar esperando el milagro a través de Juan y Dios te lo va a dar a través de María. A veces vas a estar esperando que yo haga una oración por ti y yo ni siquiera vi tu comentario, porque somos expertos en estar estableciendo reglas. Déjalo que obre, déjalo que obre, déjalo que obre, déjalo moverse, déjalo ser quien Él es, déjalo que fluya, déjalo que lo haga en
en tu vida. A veces tú estás esperando que yo te dé una palabra profética, pero a veces te acostaste y Dios te habló a través de sueños. Él es todo lo que quiere ser. Él es todo lo que Él quiere ser. Él es todo lo que Él quiere ser. Él te habla como Él te quiere hablar. Gloria al Señor. Dígame si me está entendiendo y dígame si usted está conmigo todavía. Y Ramán Socoto Roboshendara. La segunda razón por la que Jesús tuvo que manifestar su divinidad en medio de las aguas es porque acuérdese que más del 80% de los discípulos de Jesús eran pescadores. 80 o 70% de los discípulos de Cristo eran de Galilea pescadores. Andrés pescador, Simón pescador, los hijos de Zebedeo pescadores, todos eran pescadores. Así que si Dios iba a usar un elemento o una estrategia para manifestar su poder, era en el mar, porque la mayoría de sus discípulos eran pescadores. Y lo que tenían los discípulos en la mente muy claro era que contra un mar embravecido no se peleaba. Número 2, el mar es de agua. Nadie puede humanamente caminar sobre las aguas porque viola un principio de la física. Así que Jesús los metió a los discípulos en su propio campo, en su propio territorio, en el lugar, en el área donde ellos tenían experiencia, donde ellos eran expertos, donde ellos eran eruditos y maestros en el mar. Todos habían sido criados y nacidos en el mar de Galilea, pescadores de oficio, hombres del vulgo, sabían de aguas, tenían experiencia en tormentas en el agua. Y Jesús le dice: móntense en la barca, se levanta la tempestad. Me imagino a Pedro cuando se levantó la tempestad, el viento soplaba y Pedro decía: remen por la izquierda. Quizás Andrés decía: remen por la derecha. Los hijos de Zebedeo, que también eran pescadores, decían: pero no, espérense, hay que remar por acá. Levanten las velas, cojan los remos. Todos con mucha experiencia en las aguas, con mucha experiencia en el mar, con mucha experiencia en casos de tormenta. ¿Y saben qué? Esa noche usaron toda su experiencia para poder vencer la tempestad y no ahogarse. Y no pudieron. Entonces ellos, en medio de una gran tempestad, con toda su experiencia y su sabiduría acerca de cómo sobrevivir en una tormenta, se están casi ahogando. Entonces viene Jesucristo muy relajado, muy normal, caminando sobre las aguas como que no estuviera pasando nada. Entonces ellos están allá encima de una barca, remando, luchando por no ahogarse, y allá entonces viene Jesucristo caminando sobre las aguas como que nada está pasando. Porque es muy importante de notar y entender que aunque tengas muchas experiencias en el campo tuyo, en el área tuyo, no tienes todo el control. Entonces Dios va a hacer que en lo que tú más sabes, en lo que más experiencia tienes, algunas cosas te salgan mal para que tengas que entender que no es tuyo el control. Hay veces que Dios va a permitir que en tu campo, en tu área, te veas desempleado. Hay gente que me dice: estoy desempleado, tengo 3 meses, me estaba yendo bien. Tú sabes de agua, sabes de barca, sabes de tormenta, pero parece que en esta tormenta tú no estás llevando la delantera y ciertas cosas te están saliendo mal. Porque Dios está contradiciendo ciertas cosas en tu vida para Él demostrarte que Él es el que tiene el poder. Porque de repente la tormenta que para ti es incontrolable, a Él no lo detiene. Los problemas que para ti no tienen solución, para Él son pan comido. Mientras tú estás luchando contra los vientos contrarios, Jesús viene caminando sobre las aguas, y los vientos que a ti te detienen, a Él no lo detienen. Porque es una cuestión de soberanía divina, de soberanía divina. O sea, a veces ponemos a Dios al nivel de la tormenta, al nivel del problema. Hello, por más grande que sea tu problema, Dios no es del tamaño de tu problema. Si usted está ahí, dígame amén. Si me está recibiendo, dígame amén. Si me está entendiendo, dígame amén.
Dios no es del tamaño de tu problema. No importa qué tan grande sea el problema, qué tan fuerte sea la tempestad, qué tan tremendo sea lo que te está pasando. Dios no es del tamaño del problema. Dios es más grande que esta tormenta, es más fuerte que estos vientos contrarios. Aleluya. Ningún ráfaga lo va a parar y va a seguir avanzando, va a seguir rompiendo, va a seguir penetrando hasta llegar donde tú estás. No socoto robosheta rabashandara. No es cuestión de sentirte abandonado, no es cuestión de que este es el final, no es cuestión de soltar los remos, no es cuestión de pensar que te vas a ahogar, es cuestión de entender que Dios está haciendo su aparición, está caminando en estas aguas y está traspasando lo imposible exactamente para llegar hasta ti. Pastor, pero es que siento que me estoy ahogando. Usted no se va a ahogar. Es que el banco me va a quitar la casa. Va a pasar lo que Dios permita que pase. Pero es que siento que me estoy ahogando. Es que siento que hay cosas que yo por más que las lucho no las puedo vencer. Respire, descanse, deje que el Mesías llegue y haga aparición a mitad de su tormenta. Alguien dice amén, alguien dice amén, alguien dice amén. Y escuche esto, escuche esto, escuche esto. Dice el verso 22, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién fue que los hizo entrar en la barca? Jesucristo. ¿Quién los hizo entrar en la barca? El mismo Mashiach, el Maestro. Los discípulos no entraron por voluntad propia en la barca. Jesús los hizo entrar. Jesús los hizo entrar. Y el mismo Jesús entonces lo envió. Pero ¿qué es lo que está pasando, Pastor Ezequiel? Es que hay ciertas cosas que Dios mismo las va a provocar. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que venía una tempestad? Claro que Jesús lo sabía. Número uno, Jesús se subió al monte a orar. Al monte donde Jesús se sube a orar es el monte de los Olivos. El monte de los Olivos en Israel está a 100 metros sobre el nivel del mar. O sea que a 100 metros de altura, desde lo lejos, aún humanamente, se podía ver esa nube gris. No había que ser meteorólogo, ni había que ser un erudito. De lejos, desde esa altura que Jesús estaba orando, desde ahí se podía ver la tormenta. Porque el monte de los Olivos, donde Jesús solía orar, está a 100 metros del nivel del mar. O sea que desde ahí arriba el que mira a distancia ve la tempestad que se acerca. O sea, Cristo sabía que venía el asunto, pero dice que en el verso 22 los hizo entrar en la barca. En otras palabras, Él mismo provocó una situación. Él mismo provocó una situación. Alguien diga, Él mismo lo provocó. Él mismo lo provocó. ¿Pero para qué? Espérese. Estése tranquilo. Pero no dice la palabra en el libro de Jonás que Jonás se montó en una nave para ir a Tarsis, y dice que a mitad del viaje se levantó una tempestad y Jonás no pudo llegar a Tarsis y hubo que tirar a Jonás del barco. También provocó una tempestad. El mismo Dios provoca una tempestad para Jonás. Escuche esto, y no dice la Biblia que iba Pablo directo a un sitio y en medio de la tempestad, en medio del mar se levantó una tempestad y tuvieron que encallar en una isla llamada Malta, y en Malta los nativos terminaron arrepintiéndose y siguiendo a Yeshua. ¿Acaso es Mateo 14:22 la primera vez que Dios levanta una tempestad? No, la Biblia está llena de más de 4 o 5 casos donde el mismo Dios hizo que los vientos y los mares se embravecieran. Escuche esto lo que le estoy diciendo. Porque necesitábamos aprender una lección. Por eso Dios levanta tempestades. Porque hay ciertas cosas que tendrán que llegar hasta su punto de inflexión, hasta su punto de quiebre. Hay ciertas cosas en nuestro corazón. Hay ciertas actitudes, orgullos, actitudes raras, rebeldía, que tendrán que llegar hasta su punto de quiebre, y Dios tendrá que levantar ciertas tormentas en nuestra vida para poder quebrantar ciertas áreas de nuestra vida. Pero maestro, si tú sabías que venía una tempestad, ¿por qué me hiciste montarme en la barca y empezar este viaje?
Pero maestro, si tú sabías que la tormenta iba a golpear fuerte el mar y mi barca, ¿por qué me hiciste montarme en la barca y emprender este viaje? Es que no me amas, Señor. Porque si tú sabías que el matrimonio no iba a funcionar, tú permitiste que me casara? Porque si tú sabías que el negocio no iba a funcionar, ¿por qué permitiste que lo pusiera? Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué no me diste el milagro? ¿Por qué mami se murió? ¿Por qué tantos? Hay un sinnúmero de interrogantes que tenemos día a día frente al Señor. Si usted me está siguiendo, dígame amén. 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 Y la respuesta al por qué. Y la respuesta al por qué que nace en el verso 22 de Mateo 14. Al por qué Jesús lo montó en la barca si él sabía que vendría una tempestad. Esa respuesta la encontramos en el verso 33 del capítulo 14 de Mateo, cuando dice: entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. En el verso 33 encontramos la respuesta del por qué. ¿Por qué si tú sabías que pasaría esto? ¿Por qué me metiste en esto? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué esto? Está en el verso 33. Estaban caminando con él, pero no conocían su gloria. Entonces el verso 33 dice: verdaderamente eres hijo de Dios. No pudieron conocerlo hasta que se enfrentaron al problema. Entonces el por qué Dios permitió ciertas cosas en tu vida es porque tú pensabas que conocías a Dios. Es porque yo pensaba que conocía a Dios, pero no lo conocía. Solamente lo había escuchado. Pero es que yo tengo 20 años en la iglesia. Espérate, que hay ciertas dimensiones que tú no conoces de Él. Es después del proceso. Es después que la vida te arrastra. Es después que la gente te critica. Es después que la gente te rechaza. Es después que tu familia te abandona. Es después que los vientos te golpean y te zarandean, que cuando tú ves que a pesar de las críticas, de los rechazos, de las palabras hirientes, de los golpes de la vida, a pesar de la tormenta, a pesar de las luchas, entonces Dios viene, se glorifica en tu vida, aleluya, y te levanta y te restaura y te bendice y te muestra su gloria. Es en ese momento donde tú te das cuenta que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, que verdaderamente Dios te llamó, que verdaderamente Dios te marcó, que verdaderamente Dios te seleccionó, que verdaderamente Dios está contigo, que verdaderamente, ciertamente fue Dios que te llamó. Si usted está conmigo, dígame amén. Si usted está conmigo, dígame amén. Si usted está conectado recibiendo esta palabra, dígame amén. Porque a veces nosotros somos muy expertos en: yo soy un siervo de Dios, Dios está conmigo. Y a veces lo único que conocemos del Señor es teoría. Escuche esto, oiga esto. Y a veces lo único que conocemos de Él es palabras y teoría. Entonces, si tú quieres dimensión, milagros y cosas grandes, tendrás que enfrentarte a la práctica. Y es en el punto de quiebre y cuando se toca a fondo, donde podemos decir como los apóstoles en el verso 33 y decir: verdaderamente tú eres Dios. Verdaderamente tú eres Dios. Verdaderamente. Pero ¿y cómo es que verdaderamente? Bueno, ¿acaso usted cree que esta es la primera vez que alguien a través del proceso se convence de la soberanía divina? Pues dice el libro de Job. Dice Job después del proceso: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. El libro de Job dice que Job después del proceso dijo: de oídas te había escuchado, pero hoy mis ojos te ven. Pero ¿cómo va a ser si Job tenía bendición? Si el capítulo 1 de Job dice que Job tenía un cerco de protección, que Dios lo había bendecido, que Dios estaba con él.
Claro que sí, Dios le había bendecido, tenía un cerco, pero Job hasta ese momento era un hijo de Dios en teoría, porque a veces somos muy teóricos, pero es a través del proceso donde Dios nos lleva a la práctica. Donde Dios nos lleva a la práctica, entonces nos enseña no solamente a escuchar y a teorizar, sino a tocar, a palpar, a evidenciar que verdaderamente Dios está con nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Entonces con esto voy a terminar. Con esto voy a terminar. Hay niveles de confusión, escuche esto, hay niveles de confusión que atrapan nuestra mente cuando estamos pasando por tormentas y procesos difíciles como los apóstoles a mitad de la tempestad. Cuando ellos ven a Jesucristo, escuche esto, en el verso 26 dice, los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Escuche esto. Escuche esto. Escuche. Cuando uno estudia usos y costumbres de la tierra hebrea, uno se da cuenta de algo, y por eso yo he lanzado un estudio bíblico sistemático, y esto se lo digo a todo el que me esté escuchando. Hice el anuncio esta mañana y hoy lancé la promoción oficial en mi página y la lancé en mi WhatsApp. Hemos empezado lo que es un estudio bíblico sistemático para estudiar la Biblia desde Mateo hasta Judas. Durante este año, libro por libro, punto por punto, verso por verso, estudiaremos la Biblia desde el hebreo, desde el griego, desde la acultura, y estudiaremos la Biblia en cuanto a su aplicación. Un estudio bíblico sistemático e intensivo desde Mateo hasta Judas. Escuche esto. Vamos a durar un año, hasta diciembre, prácticamente un año, 11 meses, estudiando la Biblia. Esta escuela de estudio bíblico sistemático va a tener un costo de $20 mensuales. Inscripción $20 y $20 mensuales. Al final usted recibe su certificado de participación, y es exactamente para que usted se forme en el pensamiento bíblico. Todos estos detalles que uno explica, todos estos detalles que uno da mientras enseña, usos, costumbres, modismos, paradigmas, escuche esto, cultura, trasfondo, no se pueden aprender con una lectura superficial. Usted tiene que estudiar su Biblia para que encuentre los misterios y la belleza que existen acá. A la gente de Colombia, para ustedes son 100,000 pesos colombianos. Serían los $20, 100,000 pesos colombianos. Escuche esto. Había un uso y costumbre en la tierra bíblica. Un uso y costumbre en la tierra bíblica. Escuche. Para los pescadores, el 70% al 80% de los discípulos de Cristo, todos eran pescadores. Jesús arrastra a los apóstoles al campo donde ellos eran expertos en el mar. Y en esa misma tempestad en el mar, entonces Jesús los está confrontando. No los está probando, los está confrontando y procesando. En ese momento, escuche, se activan los pescadores, discípulos de Cristo, un recuerdo. ¿Por qué ellos dijeron un fantasma? ¿Usted cree que fue por naturaleza, por impulso? ¿Un fantasma? No. Había una leyenda, había un mito
había un mito entre los pescadores galileos que cuando un pescador veía un fantasma en el mar era porque era su propia Neshama. A esto se le llama proyección astral. Era que su propia Neshama había salido de su cuerpo y estaba desandando porque esa noche se moría. Así que eran 12 hombres en la barca y una sola Neshama, un solo fantasma para ellos. Pero obvio, no era un fantasma, era Cristo, el Maestro, que andaba ahí. Pero por el miedo y el nivel de confusión, porque hay muchas veces que las transiciones, los procesos, las tormentas nos confunden y no sabemos si es que Dios está obrando o nos vamos a morir, o que el banco nos va a quitar la casa, o que el matrimonio se va a destruir. Porque lo único que podemos ver, sentir y percibir son vientos contrarios, de acá, de allá, de aquí, de allá. Nos deja la familia, nos botan del trabajo, se nos daña el carro, las deudas se crecen altísimas y el estrés y la presión nos empieza a embargar. Es ahí donde nace la confusión de los apóstoles, que después de mucho tiempo con el Maestro no pueden discernir que era Yeshua, su Maestro, su Rabí, y dicen un fantasma. Ni por un segundo pensaron que era Yeshua, no, un fantasma. Dígame si me está siguiendo. Por la confusión que había en su mente. La cultura había influenciado su mente, el uso y la costumbre de que cuando se veía un fantasma era porque ese era el día de tu muerte, porque tu Neshama, tu alma, había salido a desandar de tu cuerpo, porque tus días se habían acabado en el plano terrestre. Por eso usted se da cuenta en el libro de Juan capítulo 11, escuche bien, que cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, solamente pudo ir después de 4 días. La costumbre era que antes de 4 días ningún hebreo depositaba el cadáver en un sepulcro, ni lo enterraban, porque hasta los 4 días se creía que la Neshama o el alma andaba divagando. Pero después de 4 días, entonces la Neshama o se iba a donde iba la eternidad o volvía al cuerpo. Era un mito, una creencia de los fariseos. La pregunta es, si eran 12 hombres en una barca y había una sola Neshama o un solo fantasma caminando en las aguas, la pregunta era, ¿cuál de los 12 se iba a morir esa noche? Entonces el pánico se hace más grande, porque ¿cuál se moría esa noche? ¿A quién le pertenecía el alma que estaba desandando en las aguas? Si eran 12, a Pedro, a Judas, a Juan, a Zebedeo, a Andrés, a Mateo. ¿Cuál se moría? Ahí entonces crece lo que es el pánico colectivo en la barca. Por eso en el verso 28 dice, y respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando en las aguas. Pedro entonces dice, no, pero si este es el Maestro, yo me salgo de esta barca y me voy a caminar con el Maestro en las aguas. En otras palabras, que se mueran todos estos tontos, yo me salvo. Lo que Pedro hace no es una decisión de fe, es un acto de escape. Es un acto de escape. Porque es el nivel de la confusión, es el nivel de la confusión que producen los procesos que ni siquiera nos deja ver cuándo es el Señor que está obrando o cuándo no es el Señor que está obrando. Por eso yo oro por tu mente en el nombre de Jesús, para que toda confusión que hay en tu mente se empiece a dispersar y se empiece a ir. Yo oro para que tú entiendas que no es un fantasma, que no es un espíritu, que no es casualidad, que no son cosas
hechos aislados, que no es cuestión de suerte, sino que es el mismo Dios que se está presentando en tu vida, que se está revelando a tu vida y que se está manifestando. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro para que tu mente no vea a Dios como un fantasma, como una aparición fortuita, sino que yo oro para que tus sentidos y tu mente se limpien y tú entiendas que es el Señor que está llegando a atender tu causa, que es Dios que está obrando. Pastor, ¿y este trabajo lo cojo sí o no? ¿Qué? Espérate, Dios llegó a obrar. Toda confusión que esté reinando en tu mente en este proceso, reprendo ese espíritu de confusión. Todas las cosas que te estén golpeando la mente y no te estén dejando ver bien que es el Mashiach que llegó y lo estás viendo como fantasma, los paradigmas, las ideas, las cosas que bloquean tu entendimiento. Yo oro en el nombre de Jesús para que todo entendimiento bloqueado se desbloquee y veas y entiendas perfectamente lo que Dios está haciendo en tu vida. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Gloria al Señor. Y aquí terminamos. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, pero para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. Entonces, mis amados, Pedro dudó, Pedro se hundió. Pero ¿qué hizo el Mashiach? ¿Qué hizo Jesús? Lo sostuvo por la mano derecha, lo levantó de las aguas, no lo dejó ahogarse y lo salvó. ¿Por qué lo salvó? Simple y sencillo. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dígalo conmigo: Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Entonces, tienes que sacarte de la cabeza de que por tus errores ya Dios va a dejar que te hundas. Tienes que sacarte de la cabeza que por tus tropiezos ya Dios va a dejar que te hundas. No. Jesús llamó a Pedro a caminar sobre las aguas. Pedro dice que viendo el fuerte viento, dudó y se hundió, pero clamó. Y cuando clamó, entonces Jesús lo sostuvo, lo sacó de nuevo, no lo dejó ahogarse, lo restauró y volvieron caminando sobre las aguas juntos a la barca. Dios no va a dejarte hundir porque hayas dudado, hayas cometido un error o te hayas dejado vencer por los vientos contrarios. Dios está extendiendo su diestra y su mano derecha para sacarte otra vez de las aguas y darte esta segunda oportunidad. Si en el año 2020 hiciste cosas malas que te separaron de tu milagro y te caíste de la dimensión de andar sobre las aguas y te empezaste a hundir, en este 2021 volverás con el maestro de la mano a caminar sobre las aguas. Yo he declarado que este 2021 es el año de la restauración de la fe. Yo he declarado que este año 2021 es el año de la restauración de tu fe. Es el año de la restauración de tu fe. Y quiero que tú lo declares y tú lo establezcas en tu vida. Este es el año donde Dios restaura tu fe y te saca de las aguas y te eleva en el nombre de Jesús y te hace caminar sobre las aguas otra vez. Pastor, fue que yo lo hice mal, cometí un error. Yo también. He tropezado, yo también, y creo que nadie de los que estamos aquí puede señalarte, porque todos alguna vez en la vida quitamos la vista del maestro y nos enfocamos en el viento contrario, dudamos y nos hundimos. Creo que todos aquí hemos pasado por esto. Todos los que estaban en la barca señalaron, criticaron a Pedro porque Pedro se hundió.
Pero misteriosamente y curiosamente, todos los que estaban en la barca prefirieron quedarse en la barca, porque en la barca estaban seguros, porque lógicamente la barca era física. Y como era física, ellos podían estar dentro de la barca sin hundirse. Pero Pedro, aunque el agua no era sólida, entonces desafió la lógica siendo pescador, porque Pedro era pescador de oficio. Lógicamente, Pedro sabía que era imposible, después de años pescando en el mar, que alguien caminara en las aguas. Así que Pedro desafía su propia lógica, desafía su propia cultura, desafía sus propios paradigmas, desafía su propia revelación, aleluya, de la materia líquida, desafía la física y dice, bueno, si eres tú, yo camino. Es muy fácil criticar a Pedro porque se hundió cuando tú nunca te atreviste a salir de tu barca. Es muy fácil criticar a Pedro porque se hundió cuando intentó caminar en las aguas, cuando tú nunca tuviste el coraje y la valentía de salir de tu zona de confort y desafiar la física y la lógica. Es muy fácil decir fallaste, lo hiciste mal, tropezaste, cuando tú nunca has tenido las agallas ni el coraje de atreverte. Si tú nunca lo has intentado, si tú nunca te has atrevido, si tú nunca has desafiado el mundo por lograr tus sueños, por seguir a Cristo, por amar a alguien, por atreverte a conquistar lo inconquistable, si tú nunca te has atrevido a nada en la vida, no estés criticando al que tropezó intentándolo, no estés criticando al que se hundió pero caminó en las aguas, al que desafió todo por vencer su adversidad. Así que lo primero que tienes que pensar en este nuevo llamamiento y en esta segunda oportunidad que Dios te está dando para volverte a levantar, lo primero que tienes que pensar es si los que te critican alguna vez han caminado sobre las aguas. Porque aunque te hundiste, lo intentaste. Si los que te critican alguna vez intentaron caminar en las aguas, si no lo han intentado, no califican para criticarte a ti que lo intentaste aunque te hundiste. Porque para Dios el éxito y la grandeza no se mide por las posesiones materiales, se mide por el tamaño de la fe y el tamaño del corazón, por atreverse, por el coraje que emplean aquellos que se atreven a creerle a Dios por encima de todo pronóstico y por encima de todo viento contrario. Nace Tore Babansocro. Nepomoshike no nostia camanso. Así que yo oro por una unción para que tú te hagas sordo a los que te critican. Netore mamanche. Dios va a hacer que tú te hagas sordo a los que te critican. Yo oro para que tus oídos se cierren a los que te critican desde la barca, aquellos que nunca se atrevieron, aquellos que nunca fueron valientes, aquellos que se quedaron en su zona de confort, aquellos que nunca se vieron desafiados a salir de lo humano a lo sobrenatural. Ahora te critican, pero yo oro al Padre para que tus oídos se hagan sordos, para que tu vista se haga ciega contra esos señalamientos. Yo oro al Padre para que te hagas el loco, para que no escuches ninguna de esas voces maldicientes, voces criticonas, y agarres la mano de tu maestro que te está diciendo: sostén mi mano, ven que yo te voy a sacar de las aguas, no te vas a hundir, no te vas a ahogar, ven, yo te salvo, sostén mi mano, te sostengo con mi diestra de poder y te levanto otra vez y caminemos juntos y volvamos a la barca juntos en el nombre de Jesús. A alguien Dios le está hablando en esta hora. Dios me habla la palabra restauración. Dios me habla la palabra restauración. No escuches a los que te señalen, no escuches a los que te critican, no escuchen a aquellos que te juzgan, no escuchen a aquellos que solamente ven tus defectos. Dios podía dejar a Pedro hundirse y ahogarse en las aguas porque Pedro dudó, pero Dios no lo dejó hundirse. Yeshua no lo dejó hundirse ni ahogarse
porque para Dios la fe y la intención del corazón valen más que las teorías y las palabras vacías y huecas. Dios se siente más agradado contigo, que lo intentaste, que le creíste, aunque tropezaste o tal vez fallaste, que aquellos que siempre han estado, escuche esto, que siempre han estado en la banca sentados como religiosos comunes y corrientes. Así que Dios te bendiga mucho y oro por ti para que Dios te llene de sabiduría y de fortaleza. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo oro por renovación, por levantamiento, por fuerzas nuevas para este pueblo precioso que se levante en este día, Dios mío, en este nuevo año, para hacer cosas grandes, para hacer cosas poderosas, para vencer su adversidad, para ir más allá, Dios mío, de sus procesos y sus debilidades. En el nombre de Jesús yo oro por ti, para que Dios te levante, para que Dios te restaure y para que Dios te tome por tu mano derecha con su diestra y te saque de entre las aguas. En el nombre de Jesús no te ahogarás, en el nombre de Jesús no te vas a quedar hundido. Dios te sostiene a través de quien sea. Dios traerá profetas, Dios traerá palabras a través de radio, televisión, internet, donde quiera que te metas, donde quiera que vayas. Yo oro para que el llamado te persiga, para que la misericordia de Yeshua te persiga y te alcance, te tome y te restaure. En el nombre de Jesús de Nazaret, tiempos de nuevos comienzos, tiempos de luz, tiempos de gracia, tiempos de paz, tiempos de restauración de la fe, tiempos donde no hay confusión ni ansiedad. Eso es lo que estoy desatando para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, las tempestades, las aguas bravas y turbulentas, en el nombre de Jesús están a punto de calmarse. Aguas de reposo, aguas de paz, encuentros divinos y cercanos con tu Maestro. En el nombre de Jesús estoy declarando y profetizando sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Mis amados, compartan este video, compartan este video, compartan este video. Gloria al Señor. Estamos ya terminando el libro. Me siento a terminarlo a cada rato y siempre que me siento, Dios me está dando más y más y más y más y revelándome más y más. Entonces, pero en esta semana y la otra ya lo terminamos. El libro Yo Puedo Cambiar Mi Destino. Y espero que usted no deje pasar esta oportunidad y tenga este libro, que yo sé que le va a bendecir bastante en el nombre de Jesús. También hemos abierto este estudio bíblico sistemático intensivo para que estudiemos la Biblia completa de manera detallada y comentada, desde sus aspectos teológicos, desde el hebreo, el griego, la cultura y especialmente su aplicación. Vamos a profundizar en lo que es el estudio del texto bíblico. Mucha gente de Europa ya se ha inscrito, gracias a la gente de Europa que se conectó de una vez con esta escuela que hemos abierto. Así que si a usted le interesa estudiar la Biblia completa este año, estamos en medio de COVID, estamos en medio de muchísimas cosas. Así que para que el tiempo no nos pase, amén María, desde que lo termine en unos cuantos días, se lo voy a mandar allá. Yo lo estoy distribuyendo por PDF, pero en realidad a usted se lo voy a imprimir, María, y se lo voy a llevar a su casa. Usted verá que sí. Déjame terminarlo. Entonces, para malgastar nuestro tiempo en queja y en confusión, mejor vamos en el nombre de Jesús a invertir este tiempo en el estudio de la palabra. No le demos lugar a preocupaciones ni ansiedad. Así que Dios le bendiga muchísimo. Shalom, shalom, shalom. Y si usted siente y desea colaborar financieramente con nuestro ministerio a través de diezmar a nuestro ministerio o sembrar financieramente, hágalo. Tenemos muchos proyectos, pero todos se mueven a través de la fe y a través de las finanzas. Así que Dios le bendiga.
Shalom, y comparte este video y nos vemos mañana, si Dios quiere, en una transmisión de la mañana. Dios le bendiga.